Nadie sale de esas universidades sabiendo de qué se trata el libro de Daniel. Los reformadores sabían, pero los llamados seminarios reformadores no lo enseñan ya. No tienen ni idea de lo que trata el libro de Apocalipsis o de qué trata Apocalipsis 13 y qué enseña. Al menos deberían saber lo que enseñaron los reformadores, pero no lo saben. Han aprendido de lo que los infieles han dicho y eso se convierte en la norma. Ahora, en un momento de mi vida estaba convencido de que debería obtener un título en teología, ya que parece ser un modo de pensar de la gente. Y que si tú no tienes un título en teología, entonces es mejor que te abstengas de toda implicación teológica. ¿Te has encontrado en esa situación? Claro que sí, a menudo me confrontaba con esta manera de pensamiento. Para mí suena algo similar cuando fueron confrontando a los fariseos, gritando todas estas cosas. Sí, sí, así es. ¿Cómo sabe este hombre letras sin haber estudiado? Así que ellos condenaron a los discípulos, condenaban a Juan y condenaron a Jesús mismo. De alguna manera quería frustrar a estos intelectuales en los colegios y universidades y obtener un título en teología. Así que fue a la universidad donde enseñaba en aquella época y fui al seminario teológico en el que era protestante y dije, yo quiero matricularme para obtener un título en teología. Y bueno, ¿qué debo hacer? Bueno, era profesor en esa época y tenía un doctorado en ciencias. Y pues bueno, el hombre me dijo, bueno, fue bien sorprendente. Bueno, usted ya tiene muchos títulos, me dijo. Lo único que tenemos que hacer es un preuniversitario. Harás un examen y luego podrás hacer la maestría y después en la tesis doctoral. Y dije, ok, eso es maravilloso. Vamos a hacerlo. Y añadió, puedes iniciar tu tesis de inmediato si deseas. ¿Ya has pensado en algún tema? Así que pensé, bueno, ¿cómo puedo hacer esto rápido? Entonces dije, puedo hacer una tesis sobre el Génesis contra el pensamiento científico moderno. Casi le da un ataque cardíaco y dijo, no haz eso porque no vamos a orientarnos en algo que contradiga el paradigma de la evolución. Entonces dije, bueno, una tesis donde se compara de manera constructiva el relato de las historias de la Biblia con el conocimiento científico acerca del día e incluso si debes apoyar algunos de los temas con versos de la Biblia, no sería satisfactorio. Y dijo, absolutamente no, no. Vamos a hacer el ridículo, dijo. Por lo que dije, está bien, vamos a dejar ese tema. Estaba muy interesado en el movimiento de Nueva Era y todas las filosofías de estos mesías autoproclamados y también las apariciones de estos, entre comillas, mesías, que eran todo lo contrario a lo que las escrituras dicen, por lo que postulé una tesis sobre los criterios bíblicos para el Mesías versus los mesías que se presentan en el mundo allá afuera. Y él me miró y me preguntó, ¿a cuál mesías bíblico te estás refiriendo? Ahora, él era un protestante, un protestante teólogo, ¿verdad? Lo miro y le pregunto, ¿hay más de uno? Y dijo, claro que sí. La Biblia es todo alegorías. Todo el mundo es un Mesías o un Mesías potencial. Por lo que le dije, muy bien, ok, pensaré en ello. Y lo dejé así, haciéndole entender que ese argumento no había logrado nada. Entonces regresé a mi oficina y me dije a mí mismo, si esta es la educación que los teólogos tienen, entonces
bienvenido a ella. Quedaré satisfecho con mis conocimientos científicos y todo lo que podamos hacer en resplandecer la luz que está escrita en la palabra de Dios. Y pues bueno, eso fue hasta donde llegó y lo que pasó. Pero igual tengo un título en teología, pero bueno, realmente tienes un doctorado honorable. Bueno, es verdad, pero bueno, esa es otra historia, no vamos a concentrar en eso ahora. Pero sigue diciendo aquí que por los culpables censurables son Ignacio Loyola, Thomas Wolsey, Johann Victor y Bendrall Russell. Y esto es muy interesante, pero vayamos a un tiempo moderno. Hemos comparado ahora cuál era el antiguo conflicto en la educación. Este es ahora nuestro ilustre presidente de Francia, que pues por supuesto tiene educación jesuita, ¿no? Y él es un amigo muy bueno del Papa, muy buen amigo. Y esta es la familia católica de Francia se mueve para prohibir educación en el hogar en 2021. Ahora, ¿qué hay con la educación en el hogar o homeschooling? ¿Qué es tan inapropiado? Es el hecho de que la gente puede educar a sus hijos de manera que pueda ser contraria a los deseos de algunos de estos ilustres caballeros. Sí, así es. Cuando el programa de estudios enseña algo, los padres o por cualquier otro medio tecnológico pueden corregir y decir, bueno, esto es lo que se enseña aquí, pero esta no es la verdad. O aquí hay una alternativa. Exactamente, que hay una alternativa. Así que el presidente francés Emmanuel Macron anunció el viernes su intención de prohibir la educación en el hogar, la educación en casa en 2021 para todos los niños, a menos de que tengan una extensión médica que los obligue a mantenerse alejados de las escuelas. También tiene la intención de intensificar el control. Según el informe, el presidente dijo que el gobierno también intensificará el control de las escuelas autofinanciadas. Esto es interesante. Verás, si recibes fondos públicos, entonces está sujeto al gobierno y debe asegurarse de que ese plan de estudio se enseñe, para que cualquiera que tenga algo que pensar diferente allí tendrá que ser restringido. A través de inspecciones de los planes de estudios y mediante la estricta aplicación de una nueva ley que requiere que las escuelas privadas enseñen un núcleo común definido por el Estado. ¿Acaso no pidió el Papa una nueva educación? Él es una autoridad muy poderosa. Me pregunto si el subordinado debe estar en armonía con lo que él tiene en las autoridades más altas. Si comparamos a Lutero, también él tenía el mismo tipo de lenguaje. Pero, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Veremos claramente. Lo veremos en un momento. Dijo, la escuela es el crisol republicano, dijo. Es lo que nos permite proteger a nuestros hijos de forma completa de cualquier signo religioso de la religión. Así que existe una diferencia. Existe una diferencia. Esto es fascinante. ¿Contra qué religión está él? Bueno, parece que todas las religiones. Ajá, pero ¿por qué no tirarlas todas a la olla cuando en realidad estás en contra de una en particular? Es verdaderamente el corazón del espacio del secularismo, y ese es el lugar donde formamos conciencias para que los niños se conviertan en ciudadanos libres, racionales, capaces de elegir sus propias vidas. La escuela es, por tanto, nuestro tesoro colectivo. Es lo que nos permite en nuestra sociedad construir ese común que es la república. Eso es exactamente lo que advirtió Martín Lutero. Donde las escrituras están marginadas, este será el resultado. Y aquí formarán las mentes para que la nieve sea negra. Este es un discurso que pronunció después de los ataques islámicos radicales que ocurrieron en Francia. Pero como hemos leído ahora y seguiremos leyendo, esto se refiere a todas las religiones, porque Francia es un país secular, un estado secular, exacto. Macron dijo muy claramente que las escuelas de la República tienen como objetivo proteger a los niños de la religión. Agregó
que sin duda alguna de los más radicales desde las leyes de 1882 y las que aseguraban la coeducación escolar entre niños y niñas de 1969. De a partir del inicio del año escolar 2021, la instrucción escolar será obligatoria para todos a partir de los 3 años. Esto quita la influencia a los padres por completo. La educación en el hogar estará estrictamente limitada, particularmente por razones de salud. Por tanto, estamos cambiando nuestro paradigma y es vital. En la misma línea dijo, la república se construyó en torno a la escuela que forma más que individuos. Levantan ciudadanos, forma mentes libres. Y por eso estoy convencido de que la república resistirá a través de las escuelas a quienes quieran combatirlas o dividirlas y a través de las escuelas que permitamos que todos nuestros niños accedan al conocimiento, la cultura y el civismo republicano. Y así, para convertirnos plenamente en ciudadanos y ciudadanas. En otras palabras, su mente debe estar conformada a la forma en la que el gobierno quiere que se forme, lo que a su vez es decidido por una autoridad superior que se sienta en Roma. Así es, esto suena a que será secular, pero Roma abrazará el secularismo. Ahora es muy útil usar una religión radical para finalmente deshacerse de todas las religiones y quitar el derecho de los padres a inculcar normas y valores en las mentes de sus hijos. Ahora, aquí están las listas de algunos países en el que en el homeschooling o educación en el hogar ya es ilegal. Y ya vea que la lista es muy larga. Aquí es Alemania, Grecia, Hungría, Montenegro, Países Bajos, Armenia, Azerbaiyán, Georgia. La lista es muy larga y tenemos que leerlas todas. No tenemos que leerlas todas en absoluto, pero inclusive países islámicos como Turquía y Alemania, países protestantes, cristianos, países católicos, todas las religiones al parecer no parecen ser útiles. Ahora, este libro, Gobernantes del Mal, es un libro que todo el mundo debería leer en algún momento. Es un libro muy interesante. En este libro, Gobernantes del Mal, habla sobre el poder de los jesuitas, donde ellos son el pináculo de los que gobiernan sobre la sociedad en estos días. Y refiriéndose a los jesuitas, aquí dice, su jefe sería un general supremo en las constituciones que estaban escribiendo Ignacio. El superior general sería obedecido y reverenciado en todo momento como el que ocupa el lugar de Cristo, nuestro Señor. La frase, ocupa el lugar de Cristo, significa que el superior general compartiría con el Papa a un nivel que no percibirás por el público en general, con el título divino de vicario de Cristo. Primero reclamado por Gelasius I, el 13 de mayo de 495, la Constitución completada de Loyola se repartirá 500 veces que uno es para ver a Cristo en la persona del general superior. Así que así es como funcionan y deben obedecer absolutamente. Ahora, él tiene el juramento jesuita solo por interés. Y solo quiero decir que los jesuitas se convertirán en los maestros de las escuelas en Europa. Y también dirigieron el Concilio de Trenton, como dirigieron el Segundo Concilio Vaticano también. En el Segundo Concilio Vaticano, aparentemente, parece ser lo supuesto al Concilio de Trenton, pero en realidad es exactamente lo mismo, solo muy inteligentemente ideado. Para que la mayor parte de los 18 años de vida del Concilio de Trenton consistió en 2 intermedios de 4 a 10 años cada uno. Al comienzo, el segundo intermedio, Ignacio fundó un colegio especial en Roma para jesuitas de habla alemana llamado los Germánicos. Interesante.
3 años más tarde, en el trozo de Augsburg, se estableció el principio de cuis regio eu religio, que significa de quién es la religión, es la religión. En otras palabras, cuando usted estaba en una área en particular, entonces usted era protestante. Si estuviera en otra área, era católico. Y la pieza de Augsburg era los jesuitas que pagaban dinero sucio y ahora podían traer poblaciones enteras a Roma simplemente ganando algunos príncipes. El resto, si vives en esa área caes bajo lo que el príncipe cree. Porque la gente en esos días no se les permitía pensar por sí misma. Entonces el príncipe pensaba por ellos y el príncipe estaba sujeto a la iglesia. Los frutos de los germánicos tuvieron tanto éxito que cuando el Concilio de Trento finalmente se levantó el 4 de diciembre de 1563, sus decretos y cánones no concedieron nada a los reformadores protestantes. De hecho, bajo la dirección espiritual del supervisor general Diego Lainez Ignacius, que había muerto en 1556, el concilio negó cada doctrina protestante punto por punto. Así que es así como la guerra comienza. Y luego se pone más interesante, mi querido hermano, porque dice que era inevitable, esto es la página 65, era inevitable que el Concilio de Trenton estableciera a los jesuitas como maestros de escuelas de Europa, con dinero de la realeza y el comercio, y no tanto con el dinero de la iglesia. Así que lo quitan todo de la sociedad, que es la forma en la que trabajan hasta el día de hoy, por lo que esta rica organización acumula tesoros y oro más allá de la imaginación. Siempre viven hablando de los pobres, todo el mundo, pero explotan a los pobres para supuestamente ayudar a los pobres. La sociedad construyó un extenso sistema de escuelas y escuelas superiores, donde no se cobraba matrícula, pero cada estudiante era examinado minuciosamente para ver si tenía las aptitudes que la sociedad podía utilizar. Con la fundación de la primera escuela jesuita en Cambridge, Portugal, por la emperatriz hermana menor Caterina, luego se refiere a Ignacio de Loyola como su propector románico. La ocupación principal jesuita se convirtió en la enseñanza. En 1556, 3/4 partes de los miembros de la sociedad se dedicaron en 46 preparatorias jesuitas para aprender contra aprender, adoctrinando mentes con el aprendizaje del humanismo iluminado en contraposición al aprendizaje de las escrituras. Por eso Martín Lutero pronunció su discurso, porque dijo que las universidades y las escuelas eran pozos negros. Sí, tenían que reformar el sistema educativo. Esta red se expandiría en 1749 a 669 preparatorias, 176 seminarios y 61 casas de estudio y 24 universidades, en parte o totalmente bajo la dirección jesuita. Así es como trabajaron. Y luego la triste sentencia, muchas familias protestantes enviaron a sus hijos a escuelas jesuitas. A pesar de la advertencia temprana de Martín Lutero, en una apelación a la clase gobernante, que acabamos de leer sobre eso, ¿no? A menos que entrenen diligentemente e impriman las escrituras sobre sus jóvenes estudiantes, las escuelas provocarán ser las ensañadas puertas del infierno. Ahora, el plan de estudio jesuita, o el método de estudio Ratio Studarium, le dio una fatal atención a las escrituras, por lo que las escrituras no se mencionaban en absoluto. De hecho, cuando me enseñaron, te lo había mencionado antes, cuando la escritura siquiera fue mencionado, fue solo para ridicularizar. ¿Y qué es lo que sucedió lo que está sucediendo en nuestras universidades? Y yo estaba en una universidad protestante, no una universidad católica. De modo que me sorprende que nuestra gente educada
que se han formado en instituciones jesuitas. Nuestros caballeros eruditos que estudian estos pozos negros del racionalismo y la igualdad social, cómo sus mentes pueden incluso captar la veracidad de las escrituras. Han sido tan envenenados por lo que han aprendido que los descalifica de estar en el púlpito en muchos casos, a menos de que, por supuesto, tengan una transformación total. Y luego, sigue diciendo aquí, vamos a ver, y sigue diciendo que hay algo muy interesante que quiero leer. Dice, el currículum de los colegios jesuitas llegó a ser adoptado en gran medida como la base del currículo en los colegios europeos en general. Escribió el Dr. James J. Walsh, el cual es decano de la Universidad de Medicina de Fordham. Además, de acuerdo al Dr. Walsh, cita esto en la página 66, los padres fundadores de nuestra Americana República, es decir, los grupos de hombres que redactaron y firmaron la Declaración de Independencia, que fueron los líderes en la Revolución Americana y quienes formularon la Constitución de los Estados Unidos, fueron la mayoría de ellos educados en los colegios coloniales o en correspondencia a colegios en el extranjero, que han seguido casi exactamente el jesuita Recio Studorum. El hecho se ha perdido en gran medida en nuestras historias de educación americana, incrustado en el Recio Studorum. Sigue aquí, dice, donde los elementos de entrenamiento de las producciones dramáticas, composición, retórica y la elocuencia. Puedes organizar un debate, en otras palabras, que esos cursos se interconectaron con los ejercicios espirituales para intensificar la experiencialidad de la doctrina católica sobre las escrituras y el protestantismo. De modo que los ejercicios espirituales de Loyola se implementaron en esas diferentes áreas, sin que la gente supiera, y como resultado un género de obras espectaculares que ganó la distinción como teatro jesuita. Ahora, continúa aquí y se pone muy interesante. El primer teatro jesuita se representó en Viena en 1555. ¿Puedes ver esto en el momento de la Reforma? Sí, esto es una contrarreforma. Sí, así es, esta es la contrarreforma. Casi 45 años antes de la aparición de Shakespeare, fue instantáneamente popular y se extendió rápidamente a otras partes de Europa. Entre 1597 y 1773, más de 500 obras de teatro jesuitas se representaron solo en la región del Bajo Rin. Fascinante. Obras de teatro de Jacob Biederman, Synodixis, una refutación punto por punto de las enseñanzas de Lutero, demostró el poder del entretenimiento para lograr una reforma política. Reforma política a través del teatro jesuita. Ahora, el teatro jesuita, por supuesto, existe hoy, está vivo y coleando y se llama a sí mismo Hollywood, que pues por supuesto es el bastón de la bruja. Holly es el cebo de madera del que está hecho y las brujas lo utilizan para lanzar hechizos. Él escribe aquí, y esto es muy, pero muy interesante, escribe aquí en la página 67, Inglaterra sin duda produjo el mayor jesuita dramaturgo de todos ellos, Shakespeare. Nadie piensa en él como un jesuita actor, ¿no? Shakespeare nos ocupa con el proceso humano de una manera que sutilmente margina la Biblia, exactamente de acuerdo con la misión jesuita. Los caracteres de Shakespeare predican la religión, una religión, pero no es el Evangelio de Jesucristo, es la iluminación gnóstica de Medici. Aprendiendo que Shakespeare predica la materia de las escuelas jesuitas,
No es sorprendente que las tradiciones secretas del templarismo reclaman a Shakespeare, al menos al escritor de sus obras, de haber sido un rosicruciano profundo en el aprendizaje de Medici. Y puedo leer una más. Es una cita. Las ideas filosóficas promulgadas a lo largo de las obras de Shakespeare claramente demuestran su autor para haber sido completamente familiarizado con ciertas doctrinas y los inclinos peculiares de los rosacrucianos. De hecho, la profundidad de la producción shakespeariana, sellos de su creador como uno de los Illuminatis de la edad, ¿quién sino un platónico, cabalista o un pitagórico podría haber escrito la The Tempest Macbeth o la tragedia de Sibellini? ¿Quién pero un profundamente versado en la ley de la paráclea? Así que sí, estos son algunos de los pensamientos en este libro, Los gobernantes del mal. Solo otro pensamiento, el entretenimiento también incluye la música. Absolutamente. Así que ahora cuando hablamos de una nueva educación, tenemos que mirar a todos estos puntos. Ellos quieren ahora, a escala universal, traer una uniformidad de pensamiento y como Macron dijo, vamos de cerca, de cerca. Veamos lo que se enseña y vamos a apoderarnos de la mente de jóvenes. ¿Hizo él una mención de edad? ¿No fue 3 años que él mencionó? Sí, así es. De 3 años en adelante. Exacto. Ahora, la Iglesia Católica a través de los jesuitas tiene un dicho que dice, danos un niño hasta la edad de 8 años y lo tendré para siempre. Asombroso. Es como un hechizo, es como un hechizo. Ahora, yo puedo dar fe con mi propia experiencia con respecto a eso, porque yo era un ateo, pero me crié católico y me crié en un sistema que aborrecía. Y me convertí en ateo debido a la enseñanza del infierno porque mi madre era protestante. Todo el mundo conoce la historia, así que no voy a entrar en detalles ahora. Pero me hizo un ateo esta enseñanza. Pero cuando las cosas se redujeron años más tarde, a lo que yo regresé fue al catolicismo. Dame un niño y es solo las escrituras que nos pueden hacer libres. Solo la palabra de Dios. Y a través de la Biblia, que entró luz que podría disipar esa oscuridad. Sí. A partir de los 3 años, creo que es justo cuando comienza uno a pensar. Ahora, los gobernantes del mal, este libro, especularon que podría haber sido un escritor fantasma de Shakespeare. ¿Verdad? Mucha gente se pregunta quién podría ser. Hay algunas teorías de conspiración, pero Shakespeare es un nombre muy extraño, inapropiado. Tiene una dirección, pero no tiene una dirección. Tiene una fecha de nacimiento, pero no tiene un cumpleaños. Estaba casado, pero no hay certificados. No hay pruebas de que el hombre alguna vez existió, aparte del folclore. Si pensamos en hoy, en la actualidad, ¿cuántas personas escriben hoy libros con nombres fantasmas? Sí. Ahora, si miras a William Shakespeare y miras a otro hombre conocido como Francis Bacon, entonces hay una comparación muy interesante. Eran contemporáneos, vivían en el mismo tiempo y posiblemente eran el mismo. Así que echemos un vistazo a una comparación de Wikipedia. Francis Bacon, un canciller. Francis Bacon, primer viceconde San Albans, también conocido como el señor Verulam, fue un inglés filósofo y estadista que sirvió como fiscal general y como un canciller de Inglaterra. Sus obras se le atribuyen el desarrollo del método científico, que es básicamente la base de toda la enseñanza universitaria hoy. Y fue muy influyente en toda la revolución científica, según Wikipedia. Nació el 22 de enero de 1561. York House en Londres, Reino Unido, murió en 1626. Highgate, Londres, Reino Unido, influenciado por las escrituras
No, influenciado por Aristóteles, Plato, Nicolo, Machiavelli, Roger Bacon. Y pues bueno, más educación. Trinity College, Universidad de Cambridge, Universidad de Poitiers. Por lo que estas personas fueron capacitadas en esas universidades. Y este hombre fue un filósofo, pero basado en la filosofía griega gnóstica. William Shakespeare fue en inglés un actor, poeta, dramaturgo, ampliamente considerado como el más grande escritor en el idioma inglés y dramaturgo más grande del mundo, que a menudo se llama al inglés poeta nacional, el bardo de Avon. Nació en 1564, mira, aquí nació en 1561. Stanford-upon-Avon murió en 1616, 1626. Hay muchos que creen que estos Rosacruces, Francisco Bacon, impregnado en el aprendizaje de Medici, como leímos en Gobernantes del Mal, y conocedor del Kabbalah y del gnosticismo, fue un candidato muy probable para ser el escritor fantasma de las obras de Shakespeare. Pero sea como sea, eso es solo una especulación. Pero esta es la educación. Esta es la educación que el mundo aprecia tanto. Ahora hemos comparado lo que dijo. Hemos comparado lo que Martín Lutero dijo y con los que los jesuitas hicieron en la educación del mundo. El mundo se ha convertido en un mundo de caos, un mundo de violencia, y como los autores que hemos estudiado han afirmado que son pozos negros del infierno. Y ahora están hablando de una nueva educación, una que pondrá a todos en línea con una forma particular. El individualismo debe ir con un paradigma colectivo que debe entrar en el juego, y para ello han acuñado una nueva palabra de moda que se llama solidaridad. Solidaridad. Por lo que creo que deberíamos empezar un segundo episodio en el que discuta más a fondo cómo se desarrolla esto de la solidaridad, porque es un tema muy importante. Así es, está yendo a alguna parte. ¿Y dónde es que va? Sí, tal vez inesperado para algunos, pero esto de la reeducación, como la que mencionaste, ahora no es solo para aprender, está en el entretenimiento, en todas circunstancias, en todo tipo de situaciones exactamente. Se han sentado las bases y los pilares del protestantismo han sido derribados. El último vestigio de la enseñanza protestante yace en las calles cubiertas de sangre. Y ahora es el momento de traer una nueva educación que borre toda religión, como lo hemos hecho nosotros, como lo hemos visto y lo hemos mostrado, y trae esa enseñanza gnóstica iluminada que está en el corazón de la enseñanza jesuita. Tenemos un papa jesuita, tenemos un sistema escolar jesuita en el mundo, y el mundo está listo para una nueva educación. Hemos visto que obtuvimos de ambos lados del espectro político y un impulso también hacia el catolicismo también. Es correcto. Pero, ¿sabes una cosa? La Biblia tiene un versículo interesante. Y el Señor dice, ay de aquellos, mejor le fuera que se desatasen al cuello una piedra de molino y se arrojasen al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Este es un enfrentamiento con el Dios del universo, que culminará en los eventos finales en este planeta. Y para la humanidad, esta es la lección que la gente tendrá que hacer. Y nosotros nos ocuparemos de eso en la segunda parte. Oremos. Padre Celestial, sinceramente necesitamos una nueva educación. Pero como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha sido, será,
Y como Martín Lutero luchó por una nueva educación donde la palabra de Dios fuera el centro, oro para que tu pueblo se dé cuenta de que tiene que darse a sus hijos una nueva educación con el énfasis renovado en los temas que conducen a la vida eterna. Concédenos sabiduría en tiempos de grandes problemas y adversidades. Que el Dios de toda sabiduría y el Dios de toda la educación verdadera sea con nosotros, mientras nos acercamos al clímax de la historia de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.